norma DIN 509, que es la que específicamente habla de, digamos, o especifica cómo se deben hacer las entalladuras. Las entalladuras, como bien dice el pequeño enunciado que comentamos ahí, o definición, son acuerdos o rebajes que tenemos en forma anular entre dos superficies de revolución. Ahora lo vamos a ver en un dibujo, digamos. Y lo que va a hacer es nos va a facilitar la terminación de la herramienta, cómo terminar, digamos, el torneado, porque estamos hablando de piezas de revolución que se van a hacer por el proceso de fabricación torneado, y lo que vamos a conseguir es que ese, digamos, ese enlace entre las dos superficies, no sé si me ven, que tenemos perpendiculares entre sí, vamos a lograr que ese enlace esté definido geométricamente bajo norma, y lo que vamos a hacer es evitar que se nos concentren tensiones en esa unión, digamos, o en ese enlace. La norma especifica dos tipos de enlaces, el forma E y la F. La E es para una superficie de mecanizado y la F es para dos superficies de mecanizado. Básicamente tenemos la E, que es esta que está acá, en la cual la superficie de mecanizado sobre la cual nosotros estamos torneando es esta, que estoy indicando acá con el mouse. Y en la F, al tener dos superficies de mecanizado, estamos indicando que vamos a mecanizar esta superficie horizontal y esta vertical, que es perpendicular a la otra horizontal. Por eso es que hablamos que es un acuerdo entre dos superficies de revolución perpendiculares entre sí. Acá tenemos la perpendicularidad entre las dos superficies. Básicamente, en la forma E, lo que me indica la norma es que voy a tener un ángulo de 15 grados, una distancia T1, un radio R, que en realidad es R1, el gráfico acá está mal, le falta el 1, y acá otro radio R1. Estos valores van a ser función, obviamente, del diámetro, que es este que tenemos acá, y en la forma F, que tenemos dos superficies de mecanizado, lo que se nos agrega es el ángulo de 8 grados y el valor de T2 y un valor de G que está acá, digamos, es la distancia desde el fondo de T1 hasta donde comienza el ángulo de 8 grados. Esto ahora tenemos otros gráficos para que lo vean mejor. La tabla nos permite ingresar, como bien les decía, por el diámetro. Este es el diámetro de la pieza terminada y nos va a dar un rango similar al que tenemos en las tablas de tolerancias, en función de la cual vamos a ingresar a los otros datos. Acá tenemos dos tipos de esfuerzo, con un esfuerzo usual y con resistencia a la fatiga aumentada. Esto lo van a ver en elementos de máquina, digamos, cuál es la que tendrían que utilizar, pero acá en la tabla ya nos indica por qué lugar tenemos que ingresar. Después lo que nos aclara es cuáles son reformables o no. Básicamente es si tenemos material como para retocar ese acuerdo. En este caso, en diámetros muy chiquitos no nos permite retocar el acuerdo. En diámetros un poco más grandes se puede llegar a retocar. Vamos a pasar ahora a los gráficos y después voy a volver de nuevo a la tabla. Acá está un poquito el gráfico anterior, no se ve bien, pero les voy nombrando los valores. Tenemos el valor del diámetro, que es este que tenemos acá, la arista continua, está con el rayado. El valor de los 15 grados, después tenemos un valor de F1, que es desde esta superficie vertical hasta donde comienza ese ángulo. El valor que les comentaba antes de R1, tenemos el radio que va a unir el ángulo respecto a la horizontal del rebaje, y luego el radio, que también es R1, es el mismo valor, entramos por el mismo valor de tabla, que nos va a dar el acuerdo entre la superficie horizontal y la vertical. Y después tenemos un valor de Z, que este valor de Z es desde la superficie, digamos, desde el diámetro terminado hacia arriba, es el valor que yo tengo que considerar para sobrematerial. Esto ocurre cuando uno tiene que hacer un tratamiento térmico sobre una pieza, por ejemplo, un árbol templado. Cuando nosotros mandamos a templar,
lo que ocurre generalmente es que hay una pequeña distorsión de la pieza. Entonces lo que tenemos que hacer es prever un sobrematerial para cuando la pieza me vuelva, poder retocar esa pieza, o sea, remecanizarla, en este caso sería retornearla o rectificarla, dependiendo de la máquina y herramienta que tengamos, para dejar tanto las tolerancias geométricas como las tolerancias dimensionales en los valores de plano con los cuales se diseñó la pieza. Si yo directamente en el torneado previo al tratamiento térmico la pieza la dejo terminada, cuando la mande a tratar y me vuelva la pieza, voy a tener deformaciones y la medida no me va a quedar en la que yo puse en el plano, ni las tolerancias geométricas, con lo cual si después la remecanizo me va a quedar chica. Y esto estábamos hablando de la forma E, y si hablamos de la forma F, lo que se agrega a todos estos valores es la parte del acuerdo en la superficie vertical. Entonces tenemos el valor de G, que es desde la parte horizontal sobre la superficie horizontal hasta donde comienza el ángulo, que son 8 grados, el valor de T2 y el valor de Z también en la superficie vertical, que es exactamente la misma definición que tenemos en la horizontal. Y acá lo que podemos ver, está pintado en verde, digamos, la forma F. Fíjense que tenemos el rebaje hacia abajo sobre la primera superficie de revolución y también tengo un rebaje en la superficie vertical que sería perpendicular a la horizontal que tengo en el diámetro más chico. En cambio, en la forma o tipo E, no se logra ver muy bien ahí, pero solamente tenemos el enlace hacia abajo y con el radio. No está modificado digamos, la superficie perpendicular, que sería en este caso el diámetro más grande. Bueno, voy a mostrar este dibujo y vamos a ir puntualmente al gráfico ya acotado. Este sería una entalladura tipo E para un diámetro de eje 50. Olvídense momentáneamente de esta indicación, simplemente ahí lo que estoy indicando es el tipo de entalladura, y cuando nos vamos al detalle, o sea, este detalle que estamos viendo acá es esto ampliado. Rápidamente tratemos de visualizar los valores. 2,5 es el valor, pero lo que voy a tener acá es el valor de F1, los 15 grados, el valor de T1 que es 0,3, el valor de R1 que es 0,6 y acá el otro valor de R1 que también es 0,6. En este caso estoy en una entalladura tipo E. Si yo vuelvo, estábamos en diámetro, recuerden, 50. Si yo vuelvo a la tabla, vamos a ingresar por el diámetro 50, estoy entre 18 y 80, me vengo hacia la izquierda y vamos a tener valor de R1, 0,6, valor de T1, 0,3, valor de F1, 2,5. G y T2, en este caso en particular, como la entalladura es de tipo E, no los voy a necesitar. Entonces, volvemos al otro gráfico y vamos a verificar que tenemos F1 era 2,5, T1 era 0,3 y R1 era 0,6, que se nos repite en los dos radios. Y acá lo que tenemos es la revolución, y ahí yo, en vez de hacer 360 grados en este vaciado, lo que hice fue cortarlo un par de grados antes para que puedan ver cómo es realmente el rebaje. Fíjense que en proporción a los diámetros es un rebaje muy pequeño, pero es muy importante que eso esté detallado en el plano. No podemos dejar librado a que el tornero termine la pieza como se le ocurre. ¿Por qué? Porque ese enlace, recuerden la definición, lo que por normativa está establecido y lo que va a hacer es evitar la concentración de tensiones. Si yo de pronto acá hago un enlace con un radio muy chico, probablemente tenga concentración de tensiones, y si hago un enlace con un radio muy grande, probablemente tenga problemas en el diseño, porque si ahí tuviera que hacer el alojamiento de un rodamiento, va a lograr que el rodamiento frene antes de llegar a la superficie de apoyo o de tope.
Ahora vamos a ir a la entalladura tipo F, también para un diámetro de eje 50. Olvídense nuevamente de este valor. Vamos a volver a la tabla, mismo valor, tipo F. Y acá lo que sí agregamos es el valor de 2,1 y de 0,2. Acá algo en particular, fíjense que en 0,2 lo que me dice es que es T2 más 0,05. Y ahora les voy a explicar por qué. Cuando venimos a la entalladura tipo F, acá en este caso agregamos el valor de G, que es 2,1, los 8 grados, y el valor hacia la tangente, el valor de T2, que va a ser 0,2. ¿Qué pasa? Si ustedes esto lo dibujan, van a observar que el valor este de T2 no es exactamente 0,2. Por eso es que me indica 0,2 más 0,05. ¿Por qué? Cuando ustedes hagan este enlace y lo dibujen en la computadora, lo que sí les está indicando es que tienen que respetar el valor de 2,1 y el valor de 0,2 tiene ese gap de 0,05. Es básicamente por el ángulo, les da un valor con más decimales, por eso que les está indicando ya que está aceptado esa diferencia. Después el valor de R1 sigue siendo 0,6, tanto en un enlace como en el otro. Y acá lo que tenemos es el mismo gráfico, el mismo dibujo que antes, también cortado en la revolución unos grados previos o menos a los 360 grados. Y ahí tenemos, digamos, la primera parte que es el ángulo, el primer radio, que es ese chiquito que se logra ver ahí, la parte plana, el radio de enlace hacia la superficie vertical y en este caso no se logra ver bien, pero esta sería la superficie oblicua que hace el enlace entre el radio y la superficie perpendicular a la horizontal. ¿Hasta ahora alguna duda? Profe. Sí. No, Te escucho. simplemente algo suyo. Ese detalle que está ahí justo en la pantalla ahora, simplemente para mostrar cómo se, digamos, el mínimo. No es que se deja eso en realidad. ¿Cómo? No, se entrecorta un poco, por eso no les escucho bien. No, que si ese se tiene que dejar eso o es simple para demostrar cuánto se rebaja. No. El rebaje tiene que ser siempre 360 grados. Imagínense que ustedes lo están haciendo en un torno. O sea, no tendrían forma si no tendrían que hacer girar al torno, digamos, en vez de una revolución completa, menos. Yo lo hice así para que ustedes puedan visualizarlo, porque es tan chiquito que Claro, se sí, por dificulta eso. verlo. A ver, aguárdenme un segundo que voy a dejar de compartir, así los escucho y después vuelvo a compartir. Sí, se entrecorta, ¿eh? Sí. Está entrecortado. Sí, incluso cuando antes vos estabas hablando también debe estar mal la conexión. ¿Me pueden repetir bien la pregunta? No, profe, era justamente eso. Era si era para que lo visualicemos o si realmente había que dejar por alguna razón, nada más. No, es solamente para visualizarlo. Ahora después vamos a ver si puedo abrir, los tengo dibujados los esquemas esos en 3D y se los muestro directamente en el 3D. Pero es simplemente para que puedan visualizar la forma del rebaje, porque hay veces que para los que no están tan familiarizados con el dibujo técnico o el dibujo de planos o trabajaron con eso, hay veces que cuando hacemos el esquema, digamos, y acotamos los valores, les cuesta darse cuenta que es de revolución y entre qué y qué superficie se genera la entalladura. Voy a volver si no hay más dudas, vuelvo a la presentación. Profe, disculpe, Sí, una última duda. sí. ¿Cómo decido yo por cuál de las dos formas me decanto en cada situación? No, básicamente, si vos, por ejemplo, tuvieras que montar un rodamiento en el cual
entre las dos superficies, vos vas a tener sobre esta el deslizamiento del diámetro interior del rodamiento. Y sobre la vertical vas a tener el apoyo. Lo que significa que vos sobre esas dos superficies lo que vas a tener es un mecanizado. Entonces tenés que inclinar por el tipo F. Ahora, en otros casos en los cuales la superficie vertical, que es perpendicular, digamos, al diámetro más chico, en el caso del ejemplo, vos ahí no tenés que apoyar nada y no vas a mecanizar, bueno, ahí lo que tenés es el tipo E. Es difícil de verlo sin ejemplos, ¿no? Prácticos, pero cuando ustedes estén utilizando o haciendo un árbol se van a dar cuenta enseguida. Si esa superficie la van a mecanizar y van a hacer un apoyo sobre esa superficie, lo que les conviene es utilizar el tipo E. En general, también depende mucho de lo que vayan a montar. Hay veces que, por ejemplo, con rodamientos más chicos, no influye tanto el radio del rodamiento, entonces el tipo E no les genera problema. ¿Por qué? Porque el radio del acuerdo es más chico que el radio que tiene el rodamiento. Entonces permite que el rodamiento vaya hasta el fondo. Si el radio del acuerdo es más grande que el radio del rodamiento, cuando lo quiero poner, me frena antes. Entonces, digamos, en el dibujo hay veces que parece imperceptible, pero si ese radio es más grande, cuando uno quiere montar el rodamiento realmente y físicamente, por esa pequeña interferencia, el rodamiento básicamente ustedes lo quieren empujar y no va a entrar. Lo van a golpear, se va a montar mal y no va a llegar al fondo. En ese caso tenemos que hacer el enlace también en la vertical. ¿Para qué? Para que ese radio del rodamiento esté libre y pueda ir hasta el final. No sé si me explico. Sí, profe, se entendió. Bueno, perfecto. Vuelvo a la presentación. Bueno, y ahora algo vimos, la idea es determinar cómo tienen que acotar esto en un plano. Tenemos una opción simplificada y la opción en detalle. La realidad es que hoy en día todo va a ser en detalle. ¿Por qué? Porque los software que tenemos hoy en día nos lo permiten. En la antigüedad, cuando esto se hacía directamente a mano, imagínense que dibujar todo este detalle era bastante engorroso, entonces lo que directamente se colocaba era la opción simplificada. En todas las entalladuras, generalmente el tornero tiene la norma, tiene Profe, la tablita. Sí, perdón, no sé si a los demás les pasa, pero yo no estoy viendo el diagrama que está mostrando. Si está clavada en la página 2, no sé si está mostrando un plano. esto no lo llegan a ver. Estás en la parte, no, estás en lo que es la presentación Norma DIN 509, que es la segunda página. No, entonces no cargó. A ver, un segundito. Ahora estás en la 14. Ahí se ve. Sí, bien, bien. Perfecto, no, porque no había compartido el escritorio. Ahí estás en rugosidad. No, sí, cambié, disculpen. Ahí estamos. Ahí. Ahí está. ¿Ahí lo ven todos? Bueno, acá lo que les estaba comentando, tenemos la opción de detalle en la cual están todos los datos, como lo acotamos o lo mostré en el otro gráfico, y la opción simplificada. ¿Por qué tenemos las dos opciones? Como les comentaba recién, porque antes, cuando se hacía todo a mano, en vez de dibujar todo esto a mano, se colocaba directamente la simplificada. Cuando yo pongo F1 por 02 DIN 509, ya sabemos que es una entalladura tipo F, que va a tener un radio 1 y que va a tener una profundidad T1 0,2 de la norma DIN 509. Y cuando vamos a la tipo E, esto no lo comenté, pero ustedes los pueden tener tanto para barras o diámetros exteriores como para diámetros interiores, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y en este caso en particular,
ocurre como les comentaba antes. Tenemos la simplificada y la de detalle. En este caso, si me dice E1 por 0,2 DIN 509, me va a indicar que tenemos la entalladura tipo E, radio R1 igual a 1 y profundidad T1 igual a 0,2. La realidad, hoy en día esto es más difícil hacerlo así que hacerlo directamente con detalle. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy dibujando, lo que dibujamos todos hoy en día es el 3D. Entonces yo en el 3D directamente hago la operación de vaciado por revolución. Y cuando me voy al plano, voy a la opción hacer detalle, hice el detalle y tengo directamente todos los valores o todo el dibujo para acotar los valores. Con lo cual, esto lo comento cómo se utilizaba, pero hoy en día la simplificada quedó en desuso. Directamente se acota el detalle. Y acá, bueno, no se ve muy bien, este caso es un árbol, y en el cual, observen que acá tenemos 1, 2, y acá por acá tenemos otro más. Entonces después abajo lo que se coloca es, la entalladura está hecha directamente en el 3D, y simplemente después agregamos los detalles. Vamos, picamos en la entalladura, decimos que eso quiere un detalle, y me vengo acá y acoto todo el detalle según los valores que ya previamente colocamos en el 3D. Profe, Sí, una pregunta. En el Solid Edge tengo entendido que estas entalladuras las harías con la herramienta de redondeo, ¿no? no. Ahora la ¿No? vamos a... No. Ah, Las porque no sabía cómo No, distinguir. ahora lo abro. El redondeo es un radio, es un acuerdo, pero la única opción que a vos te permite es hacer un radio. Entonces no podés hacer la forma que te está indicando la norma. Solamente te va a limitar a hacer un radio. Vamos a... Ahí siguen viendo, ¿no? Ahí se ve que estoy abriendo el Solid. Sí, sí. Perfecto. El problema ahora es que me acuerdo de dónde guardé el archivo, pero bueno, vamos a intentar. Bueno. Observen. A ver, un segundito. Ahí está. Yo acá lo que tengo hecho es, imagínense que ustedes tuvieran el árbol, que es lo que se ve acá, con los diámetros, y yo lo que tengo que hacer es luego la entalladura. Yo en general lo que hago es, primero una revolución completa del árbol sin las entalladuras, y después lo que hago es agregar aparte un vaciado por revolución con las entalladuras aparte. Pero en realidad eso lo pueden manejar como quieran. Ustedes directamente podrían dibujar todo este perfil que me va a dar la protrusión por revolución para generar el árbol, y directamente en este mismo boceto directamente dibujar todos los parámetros que tiene la entalladura. Eso es indistinto, lo pueden hacer de distintas maneras, no hay problema. En este caso yo lo hice después. Y acá lo que van a tener es los valores que salen de tabla. Fíjense que era el F1, los 15 grados, el valor de T1, los 2 radios. En este caso es una tipo F, tenemos los 8 grados y el valor de 2,1 que era G. Entonces, una vez que termino eso, yo lo que genero es un vaciado por revolución. En este caso le di 350 grados, le vamos a cambiar a 270. ¿Ven? Entonces yo lo que genero es este vaciado. La realidad es que la pieza va a quedar terminada de
esta manera, ¿no? Vamos a ocultar esto. Y esta va a ser el acuerdo, la entalladura tipo F que vamos a tener en esta pieza, ¿ven? Yo tengo el plano inclinado, el radio, la parte horizontal, la superficie horizontal y el ángulo, un pequeño radio, que es el mismo nada más que por una cuestión de la superficie oblicua, parece chiquito, sigue teniendo el mismo valor, y digamos la parte oblicua de los 15 grados. O sea, acá tengo 15 grados, acá tengo los 8, los dos radios y la profundidad. ¿Se entiende? Y si pasamos a la tipo E, es lo mismo, pero en este caso observen que la forma es simplemente la superficie oblicua, el radio R1, la parte horizontal rebajada y el radio R1 acá también. Y si vamos al boceto, ven que nos cambia la forma. Ahora bien, yo esto lo voy a hacer 360 grados también. Ahí me queda terminado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a dejar vamos a hacerlo, Cristian, te quedas una consulta con respecto al TP. ¿Cómo le agregas un chavetero en la superficie? a cualquier superficie. Sí, sí. Lo que tenés que hacer es, venís a generar un boceto en un plano paralelo, elegís este plano, y lo que haces es generar, en este caso, lo podés hacer trazando una línea y generando la forma del vaciado, o con desplazamiento simétrico, elegís en este caso el valor, no sé, vamos a suponer una chaveta de 6, elegís el arco desplazado, le das a aceptar y te genera directamente el perfil, lo verificás. Ahí, para que me quedó en el otro ángulo. Hago. Está bien, es generando un plano de proyección. Exactamente, generás un plano, haces el perfil y después lo que generás es el vaciado respecto a ese perfil. Está bien, porque en el TP tenía problemas de cómo ubicar el chavetero, no lo podía dibujar, entonces ahí está bien, joya, gracias. De nada. Bueno, volviendo al otro tema, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir por atrás. Ahí está. Voy a hacer diámetro acá. Vamos a ponerle un valor a ver cuánto está. 25. Como tenemos esto, para aclararle al que consultó del redondeo, cuando yo voy a redondear, acá directamente elijo este valor, lo voy a hacer exagerado, vamos a ponerle 2. Lo que voy a tener es simplemente un radio, no puedo hacer más que
definir el radio, con lo cual con la herramienta sí puedo hacer acuerdos con radio, pero lo que no puedo hacer es hacer una entalladura. Para hacer la entalladura tengo que primero dibujar el perfil y después hacer un vaciado por revolución de ese perfil. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, con esto queda terminado el tema de entalladuras. Tengan en cuenta que para el trabajo práctico número 2, lo que van a tener que hacer es al árbol o al eje, definirle todas las entalladuras en los escalones que ustedes hagan, en función obviamente de la tabla y en función de los diámetros, ¿no? Pero lo van a tener que dibujar en el 3D, generarlo, y después, aparte de los planos de conjunto, recuerden que hay que hacer el plano de ese eje y tienen que aclarar todos los detalles de todas esas entalladuras. Profe, ¿te hago una pregunta? Sí. ¿Las entalladuras se hacen cuando se va a montar un componente o siempre que hay un acuerdo? Depende mucho, en realidad en cualquier cambio de sección en un eje, como concepto, ustedes siempre tienen que tener un acuerdo. Ahora, hay ejes que no van a estar sometidos a carga, ni digamos, no son árboles, sino que son ejes, con lo cual puedo aplicar directamente un radio sin mayor inconveniente. Ahora, cuando yo voy a tener esfuerzos, por ejemplo, donde tengo rodamientos, un engranaje y demás, sí tengo que hacer el acuerdo bajo norma. Pero como concepto, ustedes no deberían dejar ningún eje con canto vivo. O sea, ¿qué significa? Que no me quede el ángulo de 90 grados y no tenga ningún acuerdo entre las dos superficies, digamos, entre la superficie horizontal, llamémosle, y la vertical. O sea, ahí siempre tienen que tener un acuerdo. ¿Se entendió? Chicos. Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, si no hay dudas, pasamos al tema de rugosidad, que es el otro tema que nos queda pendiente. Respecto a la rugosidad o terminación superficial, tenemos dos normas. La antigua, que es la 4517, y la nueva, que es la 4537. ¿Cuál es sobre la 4517, que es la vieja? No la vamos a detallar. Simplemente les voy a hacer la mención para los que tuvieron la oportunidad de trabajar con planos viejos. Es en la cual aparecían los triangulitos que ustedes tenían, por ejemplo, un triangulito, dos triangulitos, 3 y 4, y en función de la cantidad de triangulitos, en general se determinaba qué proceso de fabricación se utilizaba. Por ejemplo, si tenía dos triangulitos era un torneado, si tenía tres triangulitos ya era un rectificado, y si tenía cuatro triangulitos era un lapidado. Pero no me especificaba más que eso. Lo único que yo tenía era un símbolo y, digamos, después cada fabricante interpretaba ese valor, digamos, de distinta forma. En cambio, en la norma 4537 eso se modificó. Nosotros vamos a charlar sobre la 4537. En esta norma cambia un poco respecto a la anterior. Vamos a tener un símbolo básico que es con el cual, digamos, se arranca, que tenemos dos lados desiguales, uno más largo que el otro, a 60 grados de donde estamos apoyados. El símbolo básico sería este que tengo acá. Ahora bien, si yo tengo que especificar que el proceso de fabricación va a ser sin arranque de viruta, lo que tengo que hacer es agregarle un círculo como tengo en este símbolo. Aparte de servir para indicar que el proceso de fabricación, por ejemplo, es sin arranque de viruta, un ejemplo podría ser una pieza inyectada en plástico, en la cual yo tengo que especificar una terminación superficial, un valor de rugosidad, pero eso no va a estar mecanizado, digamos. No voy a tener arranque de viruta, sino que va a ser una pieza inyectada. Entonces debo utilizar este símbolo.
Y también se utiliza en etapas de proceso de mecanizado o proceso de fabricación cuando yo quiero indicar que la superficie tiene que quedar tal cual como se hizo en la etapa anterior. Por ejemplo, si yo torneé una pieza y en el paso siguiente sobre esa superficie, vamos a suponer, voy a hacer un fresado o un mecanizado que no fuera con el torno, si yo coloco ese símbolo, me está indicando que no debo alterar el estado superficial o el valor de rugosidad de esa superficie, sino que tiene que quedar tal cual como quedó en la etapa anterior. ¿Y oxicorte también se utilizaría en oxicorte? Y no tendría demasiado sentido porque en oxicorte es un tratamiento que los valores que estamos hablando acá de rugosidad se van al demonio, porque no es un proceso de fabricación. Digamos, pensá que el valor de rugosidad estamos hablando de micrones y dependiendo de los espesores en oxicorte te queda muy rugoso. Digamos, sería despreciable. Ahí en oxicorte, digamos, lo que tenés que hacer después es tratar, o mejor dicho, mecanizar esa pieza. Generalmente las piezas de oxicorte no quedan como vienen. ¿Se entiende? Sí, sí. De todas maneras, el oxicorte, si estás medio, porque en realidad no estás arrancando viruta, pero digamos, es como un proceso medio de arranque de viruta, digamos. No, yo decía que le pones ese símbolo por si le mandas a cortado de corte, son las bases de un puente grúa que el costado lo rebarbás y nada más, entonces no lo tenés que mecanizar, por ese sentido lo decía, que ese lado no lo tenés que volver a tocar. Claro, pero a lo que voy, sí, pero digamos, de nuevo, lo vamos a ver al final, me adelanto un poquito. Cada vez que vos aclares el estado superficial de una pieza, significa que al colocar el símbolo tiene que pasar por control de calidad y esa pieza va a requerir una medición, con lo cual, si una pieza que no tiene ningún sentido, por eso te decía te queda como un serrucho, no tiene sentido que vos le pongas el símbolo porque no lo va a controlar nadie. Digamos, no amerita que esa pieza en el plano esté indicada la rugosidad. Ahí no conviene informarlo, está perfecto. Exactamente. Sí, por el contrario a lo que hablábamos recién, yo lo que necesito es especificar que sí se tiene que hacer con arranque de viruta, lo que tengo que hacer es agregarle al símbolo básico una horizontal como se indica en este gráfico de acá. Entonces eso lo que me indica es que ahí sí estoy diciendo que el proceso de fabricación tiene que ser con arranque de viruta. Y después tenemos al símbolo básico, si le agregamos sobre la arista más larga una horizontal, acá lo que podemos colocar es los procesos de fabricación, aclarar, o tratamientos superficiales o térmicos. En conclusión, podríamos tener como los tres tipos de gráfico en el cual, en este caso, el estado, digamos, o el proceso de fabricación puede ser por cualquier método, no especifico cuál. Después tenemos el caso B, que sí especifico que tiene que hacer con arranque de viruta. Y el caso C, en el cual tiene que ser sin arranque de viruta. En este caso y en este, yo estoy directamente aclarando con o sin arranque de viruta. En este caso, con el símbolo básico, yo no pongo nada, con lo cual no lo estoy indicando. Recuerden que el valor de rugosidad en general se expresa en micrones. Otro tema que tenemos que tener en cuenta, generalmente lo que colocamos es el valor máximo que vamos a permitir de rugosidad. Pero, como hablábamos en el caso de tolerancias dimensionales, si nosotros quisiéramos poner un margen de rugosidad, lo podemos hacer con los dos valores, pero tenemos que colocar el valor máximo arriba y el valor mínimo abajo. ¿Cuál es el valor que vamos a colocar? Es el valor medio de la rugosidad, que va a ser el valor de todas las ordenadas del perfil en una longitud determinada, que esa longitud determinada es la longitud base. Esto generalmente en un rugosímetro directamente lo tiene cargado el aparato y ustedes lo que hacen es desplazar ese palpador sobre la superficie
y directamente lo que se ve en el instrumento es el valor propio de la rugosidad media. Digamos, ya está traducido. Yo lo que hago es directamente me desplazo con el instrumento, tiene un palpador que es una esfera, entonces yo lo que hago es una microesfera, ¿no? Muy chiquitito. Entonces yo lo que hago es moverme respecto, yo me muevo pero no los veo y no me veo a mí, pero entiendo que me ven, moverme sobre ese estado superficial, sobre esa superficie, y directamente en el display veo el valor. Los valores de rugosidad, como mencionábamos antes, en general se colocan en micrones, pero también lo que podemos colocar es la clase. Yo tengo para un valor de rugosidad una clase asignada según la tabla. Por ejemplo, 50 micrones es clase N12, 25 N11 y así vamos bajando. Y tenemos, no sé, rugosidad 0,4 N5, rugosidad 0,2 N4 y así sucesivamente. Para que tengan una referencia, esto lo hago como comentario, en la vieja norma, por ejemplo, de 0,8 creo que era, o 0,6 hasta 0,025 seguía siendo 4 triangulitos. Después teníamos de 0,6 creo que era 1,6, 3 triangulitos, y de 3,2 en adelante 2 triangulitos, y digamos el valor de rugosidad era muy amplio respecto a la indicación gráfica o la acotación de esa rugosidad. Por eso obviamente evolucionó la norma y se colocó directamente el valor. En mi caso en particular, digamos en todos los años que trabajo en esto, jamás vi un plano acotado con la clase. Todos los planos directamente se coloca el valor de rugosidad, pero bueno, en la norma está especificado. Como les comentaba antes, en el tramo horizontal, cuando tenemos el símbolo agregado el horizontal sobre la lista más larga, acá lo que podemos colocar es, por ejemplo, el tipo de mecanizado que nosotros queremos especificar. Fresado, torneado, mecanizado, no sé, digamos, distintos tipos de procesos los podemos aclarar acá. O también lo que podemos hacer es, si nosotros queremos realizar, por ejemplo, un cromado, un anodizado, un nitrurado, etcétera, etcétera, también lo aclaramos acá. En general, el valor que va a aparecer de rugosidad cuando yo tengo esta aclaración es siempre el último, o sea, cuando la pieza queda terminada. Vamos a suponer que yo acá pusiera un cromado y yo quiero que acá indico que voy a tener una rugosidad de 0,8. Bueno, esa rugosidad de 0,8 se interpreta que es con la pieza terminada, o sea, luego del proceso de cromado. Ahora bien, si yo lo que quiero hacer es indicar una superficie previo al tratamiento de cromado y posterior, lo que tengo que hacer es algo como vemos en este gráfico. O sea, sobre la cota del diámetro, yo acoto el valor de rugosidad que sería previo al tratamiento superficial. Y luego, sobre una línea de trazo largo y trazo corto, aclaro el otro valor con la salvedad que acá le estoy indicando que tengo un cromado. Observen que entre este símbolo y esto, aparte del valor, lo que me está cambiando es que en este símbolo tengo la indicación que esa superficie va a estar cromada. Luego, otra particularidad que indica la norma, que yo jamás lo vi en un plano, es si necesitamos indicar la huella producida por la herramienta cuando hago el proceso de mecanizado. Y lo que hacemos es, según la siguiente tabla, agregar al símbolo, digamos, al símbolo de la rugosidad o el estado superficial, agregar este simbolito que tenemos acá en función de la tabla. Tenemos huellas paralelas al plano de proyección de donde coloco el símbolo. Esto podría ser un fresado en el cual yo estoy indicando que simplemente la herramienta se tiene que estar moviendo en este sentido y, por ejemplo, no podría ser lo que se puede llegar a conocer como una cajera en un centro mecanizado, por ejemplo, con una trayectoria que haga, mecanice en este sentido, baje, vuelva a la izquierda, suba y vaya achicándose para generar tipo en espiral
para generar este mecanizado. ¿Por qué? Porque yo acá le indiqué que no puedo tener verticales. Después tenemos lo mismo para indicar que quiero que esas huellas sean perpendiculares al plano proyectado, que sería, digamos, lo contrario al anterior. Tenemos también lo mismo para indicar que van a ser en cruz. Esto podría ser la indicación de un moleteado, por ejemplo, en un torno. Después tenemos la M, que me indica que no tengo, digamos, tengo una orientación multidireccional. Básicamente no tengo especificada la orientación de la herramienta. Después tenemos en C, que lo que me va a decir es que van a ser circulares al plano de proyección. Esto podría ser un frenteado en un torno. Y la R, que me va a indicar que son huellas radiales. La verdad que este tipo de indicaciones jamás lo vi en ningún plano. Otro valor que también se puede colocar es el valor de sobremedida, que se coloca en esta posición a la izquierda del símbolo de rugosidad. Y algo que tienen que tener digamos, consideraciones, que este valor en general se coloca en el mismo sistema adoptado que tenemos de medida en el plano. ¿Qué significa? Nosotros utilizamos milímetros, con lo cual el valor que va a aparecer acá no son 5 micrones, son 5 milímetros. Y el valor que voy a tener acá arriba es el valor de la rugosidad que va a estar en micrones. Es importante que tengan en claro esto para definir bien el valor. Si tuviéramos que, por algún motivo especial de la pieza, nosotros indicar cuál va a ser la longitud básica, que era la que habíamos visto anteriormente, se puede cargar directamente por debajo de la horizontal del símbolo. Y finalmente, si tenemos que hacer un resumen de todo lo que vinimos charlando hasta recién, vamos a tener el valor de la rugosidad con la letra A. Recuerden que si tenemos que colocar valor máximo y mínimo, va la rugosidad máxima arriba, la mínima por debajo. El tipo de proceso de fabricación o tratamiento. Después vamos a tener la longitud base o básica, las estrías, el valor de sobremedida, recuerden que es en milímetros, y F si queremos colocar otros valores de rugosidad entre paréntesis. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, profe. Perfecto. Bueno, ahora vamos a... disculpen, pero se entrecorta todo. Si quieren, hagamos una cosa. Termino, que quedan algunas presentaciones más, y después me hacen las preguntas. Así saco directamente la presentación y dejo de compartir. En este caso lo que vamos a indicar es cómo acotar o cómo especificar el valor de rugosidad. Básicamente es como cualquier cota, lo tenemos que poder leer desde la base o si giramos hacia la derecha el dibujo, digamos. Acá en este símbolo en particular no podría tener las letras o los valores perpendiculares porque estarían mal, o sea, los tengo que colocar como se ve en este gráfico, en el cual yo si giro el plano a la derecha los sigo leyendo. Después otra cosa en particular tengo que colocar, lo mejor es colocar el símbolo en una, digamos, en una sola vista de esa superficie y en general donde tengo la cota de esa superficie. ¿Qué significa? En este caso, si yo quiero determinar el estado superficial de esta superficie, acá tengo la cota y ahí pongo el símbolo. En este caso tengo un corte y fíjense, yo quiero determinar de esta superficie el estado, donde lo pongo sobre la cota. Acá no me entraría porque es chiquito, digamos, el valor, el tamaño, digamos. Entonces lo que hago es colocarlo sobre la cota, digamos. Y es importante que no lo coloquen en todos lados, porque yo directamente este que tengo acá tranquilamente lo podría también agregar acá y bueno, en la mayoría de las vistas o cortes se podrían poner, pero eso lo que genera es que se hace una ensalada de símbolos y cuesta identificarlo.
Otra cosa que es importante, esto que voy a aclarar, voy a hacer una salvedad al final, esto no se utiliza, no se suele utilizar más. Si yo quiero indicar en una pieza que todas las superficies tienen un valor de rugosidad único, o sea, para todas la misma, lo que hago es directamente colocar el símbolo y pongo la leyenda en todas las superficies, o en este caso esta pieza sería la número 1, y lo que coloco es el símbolo directamente al lado y cerquita de esa identificación de pieza, y esto lo que me va a indicar es que toda esta pieza en todas sus superficies va a tener una tolerancia, una rugosidad N6, en este caso sería la clase. Ahora bien, cuando yo tengo que indicar valores particulares, digamos, en la pieza, tengo, digamos, 3 opciones. Y de nuevo les voy a hacer al final la salvedad. Coloco el símbolo con el valor de N6 y pongo en todas las superficies salvo indicación particular, lo que significa es que en las superficies en las cuales quiero colocar otro valor, directamente voy y lo acoto. Entonces yo sé que en esta superficie y en esta tengo 2 valores de rugosidad particulares, y en todo el resto el que indique acá. Eso es una manera de acotarlo. Otra manera es, al lado de la identificación de la pieza, el símbolo y el valor genérico, y entre paréntesis el símbolo básico. Esto lo que va a indicar es que, en vez de tener esta leyenda, es que los que están indicados son los particulares. Digamos, en este caso, ¿qué me indica? Todo es N6, excepto, acá es los que, digamos, estoy aclarando, que voy a tener particulares aclaradas, y son las que están en el dibujo N5 y N4. Y una tercera opción, que en vez de poner el símbolo básico, también detallo, entre paréntesis, cuáles son los valores de rugosidad particulares. Y también los aclaro, obviamente, porque tengo que indicar en qué superficie. Digamos, estas son las 3 alternativas. ¿Por qué les digo que esto no se utiliza hoy en día? Es porque esto era muy común cuando uno en AutoCAD o en planos digamos, a mano alzada, lo que tenía era en un plano que se llamaba, o era muy común, digamos, se los comento porque he dibujado un montón de esos, que ustedes tenían 1, 2 o 3 planos de conjunto en AutoCAD, y después lo que se hacía era un gran plano en el cual adentro de ese plano teníamos 10, 20, 30 piezas dibujadas, y se llamaba plano de despiece. Entonces ustedes tenían una especie de cuadriculado o grilla en la cual poníamos 1, que era la pieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, se iban haciendo, digamos, como subplanos dentro de ese mismo plano, y se colocaba el número 1 y el dibujo de la pieza. Al lado el número 2 y el dibujo de la pieza. Por eso es un poco esta aclaración de la norma. Hoy en día con los software nuevos nosotros sabemos que cada plano concuerda con una pieza y concuerda con un 3D. Entonces, ¿qué significa? El estado general de rugosidad lo voy a aclarar en el rótulo de la pieza, y lo que indico es la rugosidad general de toda la pieza. Y en el plano acoto la particular. Directamente voy en las superficies particulares, detallo la rugosidad que yo quiero. Y después en el rótulo coloco la rugosidad general de todas las superficies que no están aclaradas en ese plano, en ese rótulo. Otra metodología que también es vieja en función de la norma es, si yo tenía que aclarar muchas cosas en el símbolo de rugosidad para que no se haga tan confuso, imagínense todo esto aclarado en el plano en varias superficies, se hacía algo engorroso. Entonces lo que se puede o me permite la norma es colocar una especie de simplificación, le pongo I, y después lo que hago es aclarar que ese I es igual a toda esta indicación. Entonces cada vez que quiera acotar todo este estado superficial, directamente pongo I. Y el valor, el símbolo, hay que aclararlo más o menos cerca de la pieza.
Y acá les voy a mostrar algún ejemplo particular para que vean más que nada la foto de un instrumento. No es en un anterior trabajo, con lo cual no tengo el instrumento como para mostrárselo, si no se los traería. Esto es un cuerpo de cargadora de una máquina para hacer tabletas o comprimidos farmacéuticos. Básicamente la pastilla que cualquier medicamento que lo toman ustedes para paracetamol, tafirol, lo que sea. Y bueno, en este tipo de equipos es muy importante todo lo que es el estado superficial de las piezas. ¿Por qué? Porque en donde entra ese producto, imagínense que ustedes están produciendo paracetamol y después van a empezar a producir otro, no sé, vallaspirina y otra droga que no tiene nada que ver, no sé, un diclofenaco o lo que sea. Entonces ustedes necesitan garantizar que esa superficie tenga un valor de rugosidad determinado que facilita la limpieza para que justamente no queden restos en esas pequeñas crestas que tenemos de superficie de una droga y se mezclen con otra. Y acá lo que tenemos este es el aparato que les decía yo, que es el rugosímetro, este es el cuerpo en particular, y ahí no lo pude agrandar más, se deforma un poco la imagen. Eso que tienen ahí es el palpador, entonces ustedes se van moviendo sobre la superficie y directamente están leyendo el valor de rugosidad. En este caso el 2,5 es el valor de la longitud básica. Y acá observen, les puse un ejemplo, esto es una pieza inyectada de policarbonato, que también se le mide el valor de rugosidad. Si bien es inyectada, con el desgaste y la abrasión que tiene el ingreso de policarbonato en estado pastoso cuando uno lo inyecta en un molde, lo que genera es que con el correr de los lotes de producción, esa matriz se va desgastando, con lo cual, digamos, el plástico va como erosionando la superficie de la matriz. Por ende, yo lo que obtengo son piezas plásticas más rugosas. Por eso es que se tiene que controlar esa pieza. Digamos, es una forma como de ir auditando al proveedor que me fabrica las piezas inyectadas. En este caso, bueno, tenemos una pieza que se llama Estrella, que también se le hace la medición de rugosidad. Y bueno, acá esto que está mencionado, lo pueden leer, es un poco lo que les comentaba en respuesta a uno de sus compañeros, es que en toda pieza en la cual yo no necesito por diseño determinar el valor de rugosidad, no lo tengo que aclarar. Sí tengo que aclarar un valor de rugosidad, digamos, genérico, como una cuestión básica del plano de fabricación de esa pieza. Pero si yo no necesito, es lo mismo que con las tolerancias, si yo no necesito dar una tolerancia de 1 centésimo, no lo aclaren, porque todo eso va a hacer que la pieza sea más clara. En general, si ustedes trabajan en una empresa en la cual se fabrican sus propias piezas y de pronto no tienen un departamento de calidad y demás, es como que aprenden a colocar tolerancias dimensionales y rugosidades geométricas y todos los planos pasan a tener un montón de tolerancias dimensionales y demás. Pero si tienen esa oportunidad que se hace todo, en algún momento salgan a cotizar, fabricar esa pieza afuera en un tercerista y hagan la prueba de mandarle un plano acotado y con todas las tolerancias detalladas y el mismo plano sin aclararle las tolerancias, y van a observar que el costo de fabricación de esa pieza va a ser muy distinto en un caso que en el otro. Y otra cosa que también es importante mencionar es que hoy en día las máquinas y herramientas han evolucionado un montón y la calidad y digamos, las prestaciones de las herramientas, de los insertos propiamente dicho, también evolucionaron un montón. Con lo cual, hoy en día se pueden lograr piezas de una extrema terminación superficial, simplemente cambiando de pronto el inserto con el cual estoy haciendo la terminación en el torno y digamos, utilizando la misma máquina.
Antes, para obtener rugosidades de 0,4 micrones, yo tenía que sí o sí ir a una rectificadora. Tenía que terminar la pieza con piedra. Hoy en día, en tornos CNC, con digamos, una máquina adecuada y con una herramienta de terminación adecuada, se pueden lograr esa rugosidad incluso en piezas tratadas térmicamente directamente en el torno. No necesito pasar la pieza por una rectificadora. Digamos, eso ha evolucionado un montón. Bueno, terminamos con esto. Voy a sacar y dejar de compartir. Ahora había un alumno que me quería hacer una consulta. Sí, profe, yo le quería preguntar a qué se refiere con sobremedida de mecanizado. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con sobremedida de mecanizado? Es lo que les comentaba antes con el ejemplo del torno, por ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un árbol en el cual yo tengo un diámetro terminado de 25 milímetros y con una tolerancia, vamos a suponer, de 2 centésimas para montar un rodamiento. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, si yo esa pieza la mando a tornear, vamos a suponer que tiene un tratamiento térmico, la tengo que templar. Yo esa pieza la mando a tornear, la agarra el tornero, agarra el plano, mecaniza la pieza y me la deja con los 2 centésimos, digamos, de tolerancia dimensional. La agarro la pieza, la mando a tratar térmicamente, me vuelve la pieza, llevo esa pieza a control de calidad y la mido, no va a tener 2 centésimos de tolerancia dimensional y la tolerancia geométrica tampoco va a estar correcta. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el tratamiento térmico se me va a deformar esa pieza. ¿Cómo se hace eso? Cuando yo coloco el estado de rugosidad, es una de las maneras. Si yo tengo que dar una sobremedida, por ejemplo, podría colocar que ese valor sea 0,5. Significa que el tornero, cuando agarre esa pieza y la vaya a tornear, no la tiene que dejar en diámetro 25 con la tolerancia de 2 centésimos, sino me la tiene que dejar terminada en diámetro 25,5, porque le estoy dando 0,5 de sobremedida, que recuerden que era en milímetros. Entonces, cuando va, se hace el tratamiento térmico, cuando vuelve, se le mide solamente, eso se hace en una hoja de ruta o de proceso, se le mide en calidad la dureza, que es para chequear que ese tratamiento fue hecho correctamente, y después se vuelve a pasar al torno, en donde se hace la terminación final de la pieza, y ahí sí se lleva la pieza a los 25 con la tolerancia dimensional de 2 centésimos. Ese valor es el que estamos indicando como sobremedida. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Profe, gracias. De nada. Bueno, chicos, ¿hay alguna duda más? No sé si tienen dudas sobre el TP, Pablo, si querés aclarar algo. No, ya subí la lista quedarían... para que ustedes perfecto. estén al tanto. Con estos temas quedarían prácticamente todos los temas teóricos definidos. Nos queda ver la semana que viene engranajes y ya la semana que viene seguramente le estemos notificando la fecha del segundo parcial. Hola, profe. Yo quería preguntarle en el trabajo práctico si tenemos que agregarle tabla de materiales a las vistas del conjunto mecánico. ¿O tenemos que hacer vistas del conjunto mecánico? Sí, vos un plano de conjunto sí o sí va a necesitar tantas vistas como cortes sean necesarios para poder, esto como definición, para poder indicar o referenciar todas las piezas de ese conjunto. ¿Qué significa? Si yo tengo una sola vista en ese conjunto y
vamos a suponer, creo que, no sé si pudieron ver el tutorial que hice de Sí, vi conjunto. los videos, pero Bueno, como me preguntaba por el hecho de que como también la lista de materiales está en el explosionado. no, por eso lo aclaré bien en el cuando vi el tutorial de explosionado. El plano de conjunto es una cosa y el plano de explosionado es otra. El plano de conjunto tiene que tener su lista de materiales y el plano de explosionado también. ¿Por qué? El plano de conjunto es parte de la documentación de la máquina y en general se usa para armar la máquina, es, digamos, todo la documentación que me indica cómo va montado eso. El explosionado en general se utiliza más para alguna indicación de un manual, más esquemático para un cliente, no tanto para armar, pero digamos los dos planos tienen que tener las dos listas, porque usted tiene que pensar que no necesariamente el que tenga el plano de explosionado va a tener el plano de conjunto al mismo momento. Entonces, si yo le mando solamente el plano de explosionado sin la lista de materiales, no sabe qué piezas son. Y volviendo al tema de vistas y cortes, no les puedo definir cuántas vistas y cortes van a tener que tener cada uno. Sí, lo que les digo como concepto es, si ustedes ven el plano del ejemplo, por ejemplo, del esquema del block, del motor, si yo simplemente veo la vista de arriba, en el cual tengo los dos árboles de leva, la tapa de cilindro, si yo en el Solid levanto la tabla de materiales colocando las vistas ocultas, digamos, mostrando las aristas ocultas, me va a poner todos los valores. Ahora, el pistón, el block, el cigüeñal, las bielas, yo no las estoy viendo en línea continua, las estoy viendo en línea de trazo. Y eso está mal. Bajo norma eso no se puede hacer. Es lo mismo que cuando en una pieza ustedes quieren acotar una dimensión en línea de trazo. Eso es incorrecto. Si ustedes quieren acotar esa dimensión y se ve en línea de trazo, significa que esa no es la vista adecuada, que tendrán que hacer un corte para que esa arista se vea en línea continua. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Se entendió ahora la pregunta para ver si necesitaba lista de materiales. Sí, Ok. sí. ¿Y la fecha de entrega de este trabajo, cuándo era? Creo que está publicada en el enunciado. A ver. Sí, sí, estaba publicada. Ah, bueno, entonces ahí me fijo. Pero dijimos cuando lo describimos que eso iba a estar supeditado un poco a la fecha de parcial, porque no queremos que se le superponga, digamos, el estudio con la entrega de trabajos prácticos, especialmente que este es un trabajo práctico un poco más exigente. Aún así, ustedes ya están teniendo el tiempo como para ir elaborándolo. Lo único que queda por aprender tal vez sea la parte de engranaje, que incluso ustedes habrán visto que hay un módulo automático para hacer engranajes y no se va a hacer hincapié específicamente en cálculo de módulo y relaciones de transmisión, simplemente como un elemento que va montado al eje. Ahí, si no recuerdo mal, la fecha creo que era el 10 de noviembre de la entrega. Ahora te la confirmo. Buenísimo. Sí, creo que era el 10 de noviembre. Básicamente con lo que terminamos hoy tienen todos los elementos como para hacer el TP, excepto, como les comentaba Pablo, la parte de engranajes, que bueno, se va a dar la clase teórica la semana próxima. Pero después, bueno, cómo hacer el conjunto, cómo armar las piezas y demás, ya tienen para trabajar bastante con eso. Recuerden también, como mencioné en el tutorial de conjunto, creo que es en la segunda parte, cuando hablamos de cómo insertar las tablas de materiales, modificarlas y demás, que tienen que utilizar una codificación, la que ustedes quieran, no se le exige una en particular, pero se tienen que acostumbrar a utilizar un sistema de codificación. Yo no puedo llamar en una máquina eje, buje, polea, porque al rato que empecé a diseñar a la semana tengo eje 2, ejecito, polea, poleita, polea 1, buje, bujecito, y es un engorro y así no se trabaja, es muy complicado. Y más teniendo en cuenta
el volumen de archivos que se desprende de trabajar con estos sistemas, que no es como antes que yo en un AutoCAD podía tener una máquina entera y la máquina entera era un archivo y 3, 4 planos de despiece y 2 o 3 planos de conjunto. Acá lo que tenemos son de movida un archivo para, 2 archivos mejor dicho, plano, pieza y el de conjunto. O sea, si una máquina tiene 50 piezas, voy a tener 50 archivos de punto par, 50 archivos de punto DFT y mínimo un conjunto. Entonces paso a tener 100 archivos. Entonces eso genera que tienen que ser muy ordenados con la documentación. Después vamos a charlar, si queda tiempo este año, de un poco de trazabilidad y revisión, versión y algunos detalles más sobre el manejo de los ciclos de vida de los productos, en este caso de las máquinas. ¿Alguna duda más? Chicos. No, No sé, Pablo, si querés aclarar algo más. No, nada para aclarar, simplemente que estén atentos a el vencimiento del trabajo práctico y el tema de la entrega, ¿no? Eso lo vamos a ver. Así que la próxima clase seguramente veremos engranaje, Javier. Sí. ¿Qué es lo que quedaría? Perfecto, por mi lado nada más. Perfecto. Y ahí simplemente les aclaro, igual en el tutorial está aclarado, también tengan en cuenta la colocación de las descripciones y las codificaciones particulares de los elementos comerciales. Por ejemplo, si van a colocar un rodamiento rígido de bolas, que la descripción sea rodamiento rígido de bolas, y en la indicación en el cual en una pieza diseñada yo coloco el número de plano, en una pieza comercial deberían colocar, por ejemplo, SKF, el código, y después las medidas genéricas por si el cliente, en vez de comprar un SKF, quiere comprar otra marca, tiene que saber cuáles son las dimensiones de ese rodamiento, qué tipo de rodamiento es y qué dimensiones tiene, porque puede comprar, si bien hoy en día, digamos, con el código de una marca u otra yo puedo sacar la analogía entre marcas, es importante que en el plano esté aclarado eso, tanto para un rodamiento, un motor, cualquier elemento comercial que utilicen en un conjunto tiene que estar especificado. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada la clase de hoy y bueno, que tengan buena semana y nos vemos la clase próxima. Chao, profe. Chao, nos vemos. Buenas noches. Chao, profe. Chao. Buenas noches. Igual. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Ya está. Acá los tuve que sacar a los últimos porque estaban ahí medio morosos. ¿Para qué quedó uno? Volvió, Ahí está. Ahí está. Está saliendo. Ahí. ¿Qué te iba Bueno, a decir? Javier. Poquito sí, soy, sí. ¿no?
Sí, poco a poco. 29. Y se ve lo que pasa en la medida que no hay control de Y bueno, lo asistencia, demás hay que ¿viste? dejarlo. El Sí, tema de San no Pablo van es a- más serio, me parece. A ver. No van a seguir asistiendo. Sí, tal cual. ¿Qué? Bueno, Javier, te tengo que dejar porque acá estoy Mira. compartiendo el ambiente con mi esposa que Dale. está trabajando, así No te da que problema. ¿todo bien lo tuyo? Sí, todo tranquilo. Después lo único que tenemos que charlar, pero nos conectamos después un ratito en algún momento, es